A nosotros se nos asignaron, por la gracia del Señor, el poder compartir la palabra, que es una verdadera honra, un privilegio a los que amamos la palabra, ¿cierto? Y en este tema, que se llama realmente Analizando el Fundamento de la Edificación, ese es el nombre, hubo una expresión que vez tras vez me apareció, que fue la roca. Así que entiéndase que esto se llama la roca, entre paréntesis, analizando el fundamento de la edificación, para no salirme con la mía. Y saben, hermanos, cuando el Señor me introdujo en esto, me hacía recordar que en estos tiempos Dios ha estado hablándonos vez tras vez de fundamentos. ¿No le ha pasado? Semana tras semana, fundamento en la familia, fundamento en todo. Y hoy día vamos a seguir hablando de fundamentos, hermanos, por supuesto, porque este es el tiempo en que el Señor va a revelar los fundamentos. Pero cuando hablamos de fundamentos, el problema, ¿sabe cuál es nuestro problema? Que vemos y analizamos las cosas con criterios tan humanos, porque todos hemos pasado frente a una construcción, ¿cierto? Donde se están colocando los cimientos, y tendemos a sujetar todas las cosas a un criterio muy humano. Pero el Señor no se encuentra limitado por esos criterios humanos. De hecho, la palabra nos dice en Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el arjé estaba el Verbo, que es Jesucristo. Me gusta mucho más, todavía que me gusta mucho Juan. Colosenses 1:18, fíjense, este es Pablo ahora describiendo a Jesucristo en su faceta de creador. Y miren, dice, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pareciera estar diciendo lo mismo que Juan, pero fíjense, dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio. ¿Quién es el principio? ¿Quién es el principio? Jesucristo. Jesucristo es el principio, Jesucristo es el arjé, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Juan y Pablo nos están diciendo exactamente lo mismo. Él es el arjé, en Él se crearon todas las cosas. El primero, el principio, el rudimento, el gobernante, el que tiene el poder, el primero en todo, para que en todo tenga la preeminencia, como dice el versículo 18 de ese Juan 1:1. Ese es nuestro Señor. No es poca cosa. Por eso es que nosotros debemos quitar con gran esfuerzo las limitaciones constructivas humanas para poder enfrentar este tema, ¿sabe, hermano? Porque vamos a hablar de los cimientos. Pero el Señor se encuentra posicionado en una dimensión que se llama eternidad, que no está sujeta a las magnitudes terrestres, de tiempo, de espacio, de lugar. No se encuentra sujeto a eso. Por eso es que de repente hay cosas que nos van a costar comprender si vemos con una mente solamente racional humana. Pero el Señor quiere abrir nuestro entendimiento. Arjé, iniciación, ya lo hablamos. Los cimientos. ¿Qué es un cimiento? Analizando el cimiento de la edificación. Son estructuras, hermanos, que están proyectadas para recibir todo el peso de la edificación. Componen una base de sustentación. Vamos a hablar de un edificio, ¿cierto? Pero el Señor en este tiempo no quiere que nos, ¿cierto?, deslumbremos con el cuarto, el quinto piso, el penthouse. En este momento el Señor quiere que miremos el cimiento, la base. Y el cimiento también es la estructura que recibe todo el peso de la construcción y tiene una función muy importante, que es anclar la construcción a la base. Es tan importante el cimiento que para poder calcular su estructura, su peso, los materiales con que va a estar compuesto, se analizan distintos factores, como es el tipo de suelo en el que se va a colocar, ¿cierto? Muy distinto ir y establecer un cimiento en un terreno como Maipú, que está lleno de napas subterráneas, que ir a establecer un edificio, ¿cierto?, en una duna allá en Ritoque, o ir, ¿cierto?, al desierto y establecer el cimiento. Hay muchos puntos que considerar, incluso el viento, el tipo de edificación, el lugar en Chile, la sismicidad. Hay muchos factores, humanamente hablando, que deben ser considerados a la hora de establecer un cimiento. Y existen muchos tipos de cimientos. Los conocemos, los famosos, ahora vengo preparada. Cimientos corridos,
¿cierto? Se tira el hormigón en las líneas, la edificación por mampostería, aunque esto es más sobre cimiento que cimiento, la edificación por zapata, los cimientos de zapata, incluso hay unas zapatas corridas, cimientos que se colocan en el mar. Fíjense, estas son fotos de los cimientos que se están colocando, en el canal del Chacao, porque se está haciendo un puente, ustedes saben, y aquí están los puntos del continente con la isla, pero fíjense, hay un pilote intermedio que está colocado en una roca, porque el cimiento debe estar posicionado en un lugar firme. Por eso es que es cierto, me dice que sí la luz, por eso es que se hacen excavaciones hasta llegar a la parte, hay un estudio de suelo, ¿cierto? Hasta llegar a la parte más firme, más compactada. En este caso es muy interesante cómo se van estableciendo esos pilotes en el mar para luego establecer los cimientos. Pero eso es algo, ¿sabe, hermano? Interesante, importante y que tiene ribetes espirituales. Pero en términos espirituales, en el reino del Señor, solo existe un cimiento. En términos naturales podemos tener muchos tipos de cimientos más que los que están acá. Hay cimientos corridos, ¿cierto? Hay losas de cimentación cuando se tira el concreto completo. Pero el Señor, para Dios, solo hay un cimiento. Ese cimiento es la roca. Y vamos a hablar hoy día de la roca, por eso me aparece en todos lados. Cuando Jesús llega a nuestra vida, o nosotros llegamos a Jesús, más bien dicho, y llegamos a la salvación, no es que, y aquí el Señor me empezó a descorrer algunas cosas que pensaba equivocadamente, no es que Él, esa roca, venga a posicionarse en nuestro terreno. Yo recibí a Jesús, y la roca vino a posicionarse en mi suelo, en mi tierra. ¿Eso es cierto o no es cierto? Es complicado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué problema tendría que esa roca viniera a posicionarse en mi tierra? ¿Cómo es mi tierra? ¿Es estable? Le proporciona una base, así que no soportaría, mire, la pregunta tonta, ¿soportaría el peso espiritual de Jesús? Claro que no. Entonces no es que la roca que es Cristo venga a posicionarse en mi tierra, en mi terreno, en mi vida, en mi heredad, ¿cierto? Sino que lo que sucede al momento de la salvación es que el Señor hace que nuestra vida, en ese momento, una parte de nuestro espíritu, fíjense, solo una parte de nuestro espíritu, que fue la esencial para la salvación, ¿cierto?, se posicione sobre la roca que es Cristo. Y Jesucristo se posiciona, nos posiciona a nosotros en aquella que es la verdadera base estable, la base más firme de sustentación, aquella que es de su misma naturaleza, de su misma esencia se ha hablado. Aquellas que, aunque en lo natural pareciera, ¿cierto?, este es nuestro problema, que si una roca se desprendió de un macizo rocoso, luego parece que nunca más se va a poder volver a unir a él. Pero como operan acá esencias espirituales, dice él, yo y el Padre uno somos. Entonces Jesucristo se posiciona en la base firme que vamos a hablar hoy día, Dios nos permita, que es el Padre. Esa es la única base firme que aguanta el peso espiritual de Jesucristo. Y nuestra vida posicionada sobre la roca, pero en quebrantamiento. Solo en quebrantamiento. Porque Dios dice, solo puedes estar sobre la roca o bajo la roca. No te puedes poner a la altura de Cristo. Caes. Mateo 21, 44, que están viendo en pantalla, puse una foto para que se hagan una idea de la piedra. Quiero que se imaginen, sabemos que no podemos hacer imágenes del Señor, solo lo estoy comparando. Del mismo material que el macizo rocoso donde se posiciona, y nosotros así un puntito chiquitito que casi no se ve, yo diría, sobre la roca en humillación, porque dice Mateo 21, 44, el que cayere sobre esta piedra, nosotros, así espero, ¿cierto?, los que hemos sido salvos en Cristo, será quebrantado. No es tan linda la noticia, pero es la verdad. El Señor dice, Jimena, ¿quieres estar sobre la roca? Quebrantada. ¿O prefieres estar bajo la roca? Desmenuzada.
solo hay dos posiciones: sobre la roca, quebrantamiento, y bajo la roca, desmenuzada. Porque el Señor, cuando llega a nuestra vida, tiene que quebrantar muchas cosas en nosotros. Nuestro orgullo intelectual. Si yo soy magíster en esto, si yo soy inteligente, no soy ignorante como eso. Tiene que quebrantar nuestra independencia. Yo me la puedo solo. No tienes idea, hermano, del poder del cuerpo, del principio del acuerdo. Yo con mi trabajo me sustento y el Señor hace que pierdas la pega para que te arrodilles y entiendas que Jehová, tu Dios, el Señor es Jireh, es tu proveedor. Llega una enfermedad a tu vida hasta que te quebrantas, hasta que comprendas y reconozcas que solo Él te da la salud, porque Él es Jehová Rafa, y ahí se va manifestando. Quisiéramos ser tan sensibles de no necesitar estos quebrantamientos, pero la palabra que es Cristo nos conoce y nos dice: solo hay dos posiciones: o sobre mí quebrantado. Y yo pensaba en esta figura, hermano, no sé a quiénes le ha pasado, a mí sí, que tratando de andar sobre peñascos rocosos, de repente se ha tropezado, se ha caído y se ha sacado la mugre, ¿cierto? Y se ha herido las rodillas, le han sangrado, y ahí viene el quebrantamiento. ¿Se imagina lo que es caerse por ahí? Y uno se duele cuando pasan esas situaciones. Pero ¿sabe, hermano? Eso es muchísimo mejor a que le cayera esa tremenda roca encima a usted. ¿No le parece? Estamos hablando en términos espirituales, porque muchas veces no queremos sufrir. Pare de sufrir, nos dice por ahí. Y el Señor dice: no, si esta cuestión vas a ser quebrantado, pero no porque Dios es malo, porque las cosas son así en términos espirituales, hasta que reconozcamos que Él lo gobierna todo. ¿Se acuerdan del pasaje de Jeremías 18? Lo lleva el profeta a la casa del alfarero, donde él está haciendo una vasija, y dice que en un momento la vasija se echó a perder. Y él la toma y la deshace, dice, como Él quiso. No sois vosotros, dice en Jeremías la palabra, así como esta vasija de barro. El Señor muchas veces en nuestra vida tiene que deshacer, no nos gusta mucho esta prédica, tiene que deshacer estructuras que llevamos, castillos de naipes, que llevamos porque realmente no tienen base sólida, que hemos edificado en nuestra vida, a veces porque llegamos a conocer al Señor mucho tiempo después de lo que deberíamos, muchas veces por nuestra propia, cierto, tosudez en no buscar al Señor. Y a veces cosas que sabe, hermano, esto es muy triste, que hemos edificado mal aún estando en el reino. Pudiendo hacerla bien, decidimos establecer otro cimiento. Porque ¿para qué voy a ir? Me da mucha vergüenza tener que reconocer que yo robé. Si todos creen que soy tan santa, incluso me dan tema para predicar, yo estoy discipulando. No reconozco, vengo a ser quebrantada. ¿Sabe? El Señor, hágalo pronto, Señor, nomás. Perdón, hágalo, es mejor que ahora, ¿cierto? Cuando llevemos poquito construido, sobre edificado, se caiga. Que darte cuenta cuando tienes 70, 80 años, que todo ha sido paja, heno, que se quema, que no resiste el fuego. El Señor nos dice en 2 Corintios 4, 6, 7, dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. El Señor insistiendo en que somos como vasos de barro. Eso significa que debemos ser moldeables. Pero si el vaso de barro insiste en no dejarse moldear, tiene que ser quebrantado. Eso es lo que el Señor va a hacer con nosotros. Vuelvo acá. Constructivamente, hay unas excavaciones que se hacen cada vez que se va a hacer una edificación. Usted seguramente también las ha visto. Se hacen para posicionar, ¿cierto?, la base, buscando ese plano donde la base es más firme, y para hormigonar. Este espacio va a recibir el cimiento. Y se llama, ¿sabe cómo se llama constructivamente? Ya le puse ahí. Se llama heridos. Me llamó tanto la atención cuando usted ve esas zanjas donde van a ir los cimientos, y después las murallas se llaman heridos. Porque el Señor muchas veces tiene que herir nuestra tierra
para sacar los tremendos bolones y piedra y basura que está metida entre medio para poder cimentar la roca. El mundo espiritual conoce esta técnica y en las tinieblas también la utilizan para queriendo colocar otros cimientos. ¿Se acuerdan lo que hemos visto a propósito del trauma en los retiros de contaminaciones? Cuando dijimos es perforar de parte a parte, porque le está haciendo espacio a las tinieblas para establecer otro fundamento que no es la roca. Cuando eres pequeño y te abusan, cuando eres joven y te engaña tu hermano, tu amigo del alma, te engaña con la sociedad, se arranca con la plata, te deja un herido, un forado grande, donde el infierno quiere venir a poner otros cimientos. Cimientos de falta de perdón, cimientos de orgullo, cimientos de ira, profundos cimientos de ira, porque la injusticia que me hicieron. ¿Qué cimientos hemos permitido que el infierno posicione en nuestra vida? El Señor quiere que empecemos a examinarnos conforme vamos, hermanos. Señor, quite de nosotros los velos, porque tendemos a decir, pero es que me lastimaron. Sí, te lastimaron, te hicieron un herido, pero el Señor, si eso pasó cuando ya conociste al Señor, te había dado herramientas poderosas como el perdón. Poderosa, el perdón va sanando la brecha del herido. Pero si nosotros decimos no, lo descartamos la roca, el cimiento, la brecha se va agrandando y permitimos que esos otros cimientos se posicionen en nosotros. No fue el trauma le hizo el espacio, pero el infierno va a colocar otros cimientos. Siempre van a haber otros cimientos, o el cimiento es Cristo, o el cimiento son las tinieblas. Eso es lo terrible. Decíamos que solo hay un cimiento, base estable, donde se coloca el cimiento. Ni siquiera lo hemos puesto en nuestra explicación. Está el espacio, se ha hecho el herido, va a posicionarse la roca, pero no se puede posicionar en nuestra tierra porque no le proporciona base estable, lo hemos dicho. La base estable es el Padre. ¿De dónde sacamos estas cosas raras que se le ocurren a Jiménez? La palabra en Efesios 1, del 3 al 23, hablando del ministerio de Jesucristo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue, habla de toda la obra de Jesucristo hasta que llega la muerte, resurrección, y dice que por su poder Él le sentó a su diestra, estamos en el versículo 23 aproximadamente, en lugares celestiales. ¿Te fijas? Él salió, aunque son de la misma esencia, de la misma naturaleza, que nunca se separan, sino solo una vez en toda la historia cósmica existió esa separación, que fue en el momento de la cruz. Pero sabe, hermano, eso no duró más de 3 días. Hasta que el Señor fue justificado, ¿cierto? Porque el infierno, luego de examinarlo cuidadosamente, no halló pecado en él. El infierno no lo pudo retener, porque no había pecado en él. Él arrebató las llaves del infierno y del Hades y subió. Y fue sentado a la diestra, el tremendo macizo de roca. Imaginémonos, esa roca que es Cristo fue reposicionado, sería más correcto decir, ¿cierto?, en su lugar, volviendo a ser uno con el Padre como siempre. Recordemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son triunos. Es la única base legítima. Dios no admite, Dios Padre, entendámoslo, no admite otro cimiento encima. Esto es tremendo. Si intentamos posicionar otros cimientos encima, nuestras buenas obras, las buenas intenciones, el tremendo ministerio, yo oro y resucitan los muertos. Yo sé mucho de la palabra, me sé palabra en hebreo y dejo locos a los hermanos cuando los digo. No hay otro cimiento que se pueda posicionar. ¿Sabe por qué? Porque el único de su misma sustancia, de su misma esencia, es Jesucristo, la roca que fue tomada del macizo rocoso, que es el Padre. En Juan 10, Él lo dice, estos son versículos que nos dicen, el mismo Señor Jesucristo, el Padre y yo uno somos, formamos parte de la misma estructura rocosa. Estoy hablando en términos ejemplificativos, hermano. No estoy diciendo que Dios sea una montaña, aunque la misma Escritura habla de que Él es el monte de Sión, aunque vamos a entrar a eso. En Juan 14, del 6 al 10,
Felipe le está diciendo, pero muéstranos al Padre y nos quedamos tranquilos. Tanto tiempo, así que no me conoces, he estado junto a ti y no me conoces. El que me ha visto a mí, dice Jesús a Felipe, ha visto al Padre. 10 capítulos anteriores, porque el Padre y yo uno somos. Todavía no lo entendimos, no lo entendemos 2 capítulos después. Yo salí del Padre, fíjense, es tan claro. He venido al mundo y otra vez vuelvo al Padre, la roca que vuelve. La roca no cortada con mano de hombre. Pensaba en esa base. ¿Sabe, hermano? Esto es triste, porque puede que usted sea salvo. Puede que sea salvo y que tenga, bueno, ahí vamos a Jesucristo, la roca, posicionada ahí. Y usted empieza a construir, a sobrecimentar y edificar, tirar el edificio para arriba. Pero cuando no está posicionada correctamente esa roca en las distintas edificaciones de su vida, eso se va a destruir. Y usted puede ser un maravilloso discipulador, puede manejar el data como nadie, pero si no controla su carácter, si abusa de las personas que son más débiles que usted, solo porque tiene dinero, esa edificación tarde o temprano va a ser juzgada. ¿Qué otros cimientos estarían operando en ese momento? En el ejemplo hipotético que estoy dando. Quizás orgullo, quizás rechazo, pero no Cristo, porque Cristo no hace esas cosas. ¿Cierto? Cristo no haría esas cosas, no humillaría al que es más débil. Hablemos de sobrecimientos. Tenemos base estable, la roca, el macizo rocoso, Dios Padre, la roca, el único cimiento. Recordemos que Él dice, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Lo único que se puede posicionar, lo único que aguanta la santidad de Dios Padre es Jesucristo, la roca. Y sobre eso empezamos a edificar y nos encontramos con sobrecimientos como el que está viendo aquí. Así que apuntó bien. Aquí hay un sobrecimiento. Abajo en el herido, ¿se fija usted? Esta foto está sacada como desde el herido, como desde el lugar que espera que le llegue la roca. Sería la perspectiva, ¿cierto? Y empiezan a posicionarse las rocas de cimiento y se construye sobre las rocas de cimiento un sobrecimiento. Muchas veces en lo natural son vigas de concreto que tienen este hormigón armado, tienen estructuras metálicas en el centro para darle mayor soporte. Y tienen una función de proteger a la edificación. Por ejemplo, si estuviéramos edificando en madera, protegerla de la humedad que va a estar a nivel del suelo. ¿Sabe? El Señor me mostraba que corresponden ese sobrecimiento. Esos sobrecimientos, hermanos, corresponden a las doctrinas, a la revelación de la palabra. Ya vamos a hablar de eso, del querisma, de la doctrina apostólica. Pero vamos a seguir en un momento. Quiero decirles que el Señor quiere que examinemos cuál es nuestro cimiento. ¿Está Cristo posicionado? Y aquí hay distintas áreas. ¿Sabe? No solo estamos hablando de salvación, porque quizás usted puede pensar, yo ya soy salvo, acepté al Señor. ¿De qué me están hablando? El Señor es multiforme y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos movemos en múltiples esferas. Somos madre, esposa, somos hijos, somos discípulos, somos discipuladores, somos adoradores. ¿Qué somos? En tantas áreas de nuestra vida somos empresarios, somos pyme, como se decía la semana pasada. En cada una de esas áreas que usted sabe que es, ¿Cristo está posicionado como la roca? ¿Sabe, hermano? Le tengo esta noticia. Todo va a ser probado. Todo. Tarde, quizás ya fue. Tarde o temprano, todo va a ser conmovido, dice el Señor, hasta que quede la remoción, se produzca la remoción de las cosas móviles y quede lo que es inconmovible. ¿Qué es lo inconmovible? Lo que está cimentado en la roca.
Quizás usted y yo no tengamos tanto sobrecimiento, no tengamos tanto conocimiento de doctrinas. El Señor va a hacer que eso crezca conforme lo busquemos. Pero la revelación de Jesucristo, no solo de que Jesucristo existe, sino de que Jesucristo es el Hijo de Dios y es mi Señor en esa área. Cuando viene revelación a tu vida, tú que eres empresario, que Jesucristo es tu Señor, tú dejas de decir mentiras para establecer estafas que te convienen a ti. Deja de comprar IVA. Deja de pasarle por debajo dinero a los inspectores municipales. Deja de mentir en el diezmo. Este palo empezó por mí primero, hermano. Somos examinados en todo. Y si estamos en esa, pareciera que nuestra sobreedificación está apiñada en unos bloquecitos de cartón. Prontito se va a caer. Van a venir las lluvias, van a soplar los vientos y esa construcción a la suelo, hermano, va a caer. El Señor no quiere eso. Jesús, fíjense, nos dice en 1 Corintios una advertencia durísima, 3:11, porque nadie, esto no se me ocurrió a mí, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Jesucristo venía con una palabra muy clara. Así lo dice Pablo, así lo dice la palabra, Dios a través del apóstol Pablo. Y no es, fíjense, esta no es una frase descriptiva. Entonces no me complico. Total, la palabra dice, en un entendimiento muy light, ¿cierto?, que nadie puede poner otro fundamento. ¿De qué está hablando la Jimena, cierto? Si ya está puesto. No, es una advertencia. Cuidado cómo edificas. Cuidado en cada área que edificas. Porque nadie puede poner otro fundamento que Cristo. Porque cuando lo ponemos, mire bien estas casas. Son fotos tomadas no después de un huracán, hermano, después de terremotos. Mire, ahí afectó, me acordé del hermano Mauricio, afectó hasta el auto, se lo llevó, ¿cierto? Se cayó la casa completa. Grande fue la ruina de la casa. El pasaje completo del versículo 11 al 13 nos advierte, hermanos, que si sobre este cimiento alguno edificare, ¿cómo podemos edificar? Oro, plata, piedras preciosas, 100 puntos. Estamos edificando bien, en Cristo, conforme Cristo nos manda. Pero fíjense, también podemos estar edificando madera, eso se quema, no resiste el fuego. Heno, más rápido, incluso se lo lleva el viento. ¿Han visto esas películas? Hojarasca, eso se deshace, sirve para abono, ¿cierto, Betty? La obra de cada uno va a ser manifestada, fíjense la mecánica. El día la declarará, el fuego la revelará, el fuego la probará. El Señor es tan fiel y tan bueno que te avisa, te lo declara. Estás haciéndolo mal, Jimena, estás haciéndolo mal. Revisa este sentimiento, revisa esta acción, revisa esa escritura falsa, revisa lo que estás a punto de hacer, con quién te estás a punto de unir, con quién te estás comunicando en Facebook. Te está diciendo alguien, ¿cierto? ¿Con quién te pusiste de acuerdo para hacer esto? Revisa, Jesús te lo declara el día. Declara lo que fue puesto en la noche. Jesucristo, en Él estaba la luz, y la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el día. No estamos hablando del día del Señor, allá cuando se pase listo. Estamos hablando de que el día, que Jesús, que lo ilumina todo, nos muestra, te avisa. Pero a veces estamos tan paveando o realmente no entendemos, no tomamos el peso a lo que el Señor nos dice. Entonces viene el Espíritu Santo y lo revela. ¿Se acuerdan de la mecánica de Hebreos 8 y de Hebreos 10? Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y después vuelta de la rueda y la pondré en su corazón y la escribiré en su mente. Jesús primero te lo alumbra, lo que no habías visto, y el Espíritu Santo te coloca la convicción de pecado. Ahí lo que debemos hacer es arrepentirnos y sacar esos cimientos. No colocarlos, si estamos a punto de colocarlos, no colocarlo. Porque cuando nosotros nos hacemos los lesos y seguimos viviendo tal cual, solo hay una sentencia, podríamos decirlo así. El fuego la va a probar. Fuego va a venir sobre nosotros, sobre esa edificación.
No porque Dios sea malo, Él quiere que toda nuestra vida esté cimentada en Él. Él quiere que esa roca no cortada con manos de hombre se transforme en ese gran monte en nuestra vida y llene toda la tierra. ¿Se acuerda que cantamos eso? Que llene toda la tierra, que llene toda nuestra tierra, que llene todos los fundamentos de nuestra tierra, que Él sea el todo en todos, que Él nos sustente en todo. Y ese es un trabajo de examinación propia. Quizás hay cosas que solo las sabe usted y el Señor. Por más que le pongan una pistola al pecho, hay cosas que usted no diría. Pero el Señor lo conoce todo, Él lo escudriña todo. Hablemos de los tres, que son uno, ¿cierto? En el Antiguo Testamento vemos en numerosos, porque estamos sosteniendo lo siguiente: cuando se establece la roca de cimiento en nuestra vida, hay una manifestación de esta triunidad que es Dios. Manifestación de Dios Padre, manifestación de Cristo, la roca, sin lugar a dudas Él es la roca, pero hay también un mover del Espíritu Santo revelándolo a Él, así que hay una acción de Dios completa. Primero, Dios Padre, en el Antiguo Testamento se le llama a Dios, no se hace esa distinción de Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos revela en el Nuevo, así que todo lo que hable de Dios en el Antiguo Testamento es absolutamente aplicable a Dios Padre. Si alguien me dice que ¿dónde saco yo que la roca es el Padre? Miremos versículos. Deuteronomio 32, del 3 al 4, dice: engrandecer a nuestro Dios, Él es la roca, y utiliza la expresión sur. H6697 del hebreo es parecido al apellido de la hermana María Elena, pero ella es Sur. Este es Sur, como un sur con T. Sur. Él es la roca. Está diciendo Dios es la roca. ¿Qué significa esto? Nuestro Dios es omnipotente, es soberano, es inconmovible, es la base firme, el cimiento estable. Isaías 51:1, fíjense, que dice: los que buscáis, este pasaje también lo hemos visto tantas veces, los que buscáis a Jehová, miren la piedra de donde fuisteis cortados. Pero cuando te vas a la raíz de esa palabra piedra, es en realidad sur, que es roca. O sea, bien podría haber sido traducido ese versículo con mira la roca. Y puse al lado una foto como para que se lo imaginen, un tremendo peñasco rocoso, Dios Padre, y de ahí hubo una roca que fue tomada, fue cortada sin mano humana, por Dios mismo se desprendió para encarnarse y habitar entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan. En 2 de Samuel 23 dice, estoy pasando rápido porque tenemos poco tiempo. El Dios de Israel ha dicho, está hablando de algo que dijo Dios, el Dios de Israel, y fíjense lo que dice el profeta: habló la roca. El Dios de Israel habló la roca. ¿Quién es la roca? El Dios de Israel, Dios Padre. En Deuteronomio también, hablando de Israel, dice que Jesurún, así lo llaman en ese momento, menospreció la roca de su salvación. Fíjate, la roca que te creó. Te has olvidado de tu Creador, te olvidaste de la roca, ese reproche de Dios a su pueblo, te olvidaste, dejaste de lado la roca. ¿Qué es Sur? ¿Qué es Sur? La H6697 es descrita como fortaleza, como un peñasco, como comentábamos recién, fíjense el Bain que lo describe de manera mucho más clara, como un muro de piedra, como una montaña rocosa, toda una planicie, un terreno rocoso, cimiento estable, inconmovible. Yo te decía, pero ¿cómo, Señor, va a ser inconmovible si Él se conmueve y nos tiene lástima? No se trata de eso, hermano. El inconmovible es que nadie lo mueve. Por más que usted esté toda la vida, por favor, Dios, no seas malito. No lo va a hacer cambiar de opinión de lo que Él ya se determinó. Él es estable, es eternamente estable. Jesús también es la roca. Esto parecemos no tener ningún inconveniente con este punto, ¿cierto? Porque tenemos tanto texto expreso. En el Antiguo Testamento se puede vislumbrar a Jesús. Fíjense lo que vamos a decir. Porque no solo se utiliza la expresión sur, T-S-U-R, para peñasco, rocoso, sino también, hablando de Dios, se utiliza la expresión Eben.
Eben, del H68. Y fíjense, vamos a ir enseguida a los versículos. Se utiliza en relación a la construcción, pero ya no como ese peñasco rocoso, sino como una piedra, una roca que sale de eso. Fíjense, me llama tanto la atención que se utiliza también como plomada. ¿Saben lo que hace una plomada? Estirado el plomo, no porque sea alguien pesado y mala gente, ¿cierto? Sino porque juzga. Inmediatamente te muestra si lo que tú estás edificando está derechito o está medio torcido. En el Antiguo Testamento, la figura de Jesús profetizada como la roca, Eben, aparece en múltiples ocasiones. Lo vemos en Génesis 49, esto es tan lindo, tan lindo. Está bendiciendo Jacob a sus generaciones, a sus 12 hijos, y la bendición que suelta para José es tremenda. Cuando lo está bendiciendo dice: tus manos fueron sostenidas por el fuerte de Jacob, por el que me sostuvo a mí, está diciendo, ¿cierto? Fíjense cómo lo describe. ¿Quién es el fuerte de Jacob? Dice el nombre del pastor. Y uno queda extrañado así. El nombre del pastor, la roca. Y si tú buscas en la palabra, te vas a pillar que en Juan, la Escritura nos dice que Jesús dijo: yo soy el buen pastor. ¿Quién es el nombre del pastor? Ya en el Antiguo Testamento, Jesucristo. En el Antiguo Testamento mostrado como en figuras y sombras. Y es sorprendente lo que hace, ¿cierto?, Jacob cuando despierta, porque está hablando, ya vamos a hablar de eso, que él se duerme, me paso, se duerme sobre una roca, ¿cierto? Y en la mañana, en el sueño, ¿cierto?, él ve que hay una escalera. Y en la parte de arriba de la escalera está Dios Padre y le dice: te voy a bendecir, y le repite las mismas promesas que le dio a Abraham. Dice: soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac, y empieza a bendecirlo. Te voy a dar esta tierra. La reitera, viene a pactar generacionalmente. Y él en la mañana cuando despierta dice: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y hace unas cosas extrañas, hermano, Jacob. ¿Quién le dijo a Jacob esto? A mí me impresiona cómo se mueve Jacob. Él podría haber hecho un altarcito, así como lo hicieron todos los anteriores. No, agarra la piedra en que se posicionó, sobre la cual había puesto su cabeza, y la levanta, y la unge. ¿Qué significa en griego? Sabemos qué significa ungido. El ungido es el Christos. Ungido se dice Cristos en griego, o Cristo significa el ungido en griego. Y él levanta al ungido. Él levanta no el peñasco rocoso, aunque Dios es el mismo. Él levanta la piedra. Está levantando a Cristo en el Antiguo Testamento y lo unge, ¿cierto? Al levantarlo lo reconoce, porque es necesario que Cristo sea levantado, ¿cierto? Y lo reconoce como Dios suyo y de sus generaciones, porque en ese momento Dios se le apareció respecto de pacto generacional. Entonces lo posiciona como la roca de sus generaciones. Es claramente el nombre. Y después cuando bendice, ¿cierto?, más adelante, ahí volvemos a esto. Cuando bendice en Génesis 49 a sus hijos, dice: te va a fortalecer el mismo que me fortaleció a mí, el que me salió al encuentro cuando yo iba, ¿cierto?, a enfrentar a mi hermano Esaú, ¿cierto? El que me fortaleció a mí te va a fortalecer a ti. Y ese se llama el nombre del pastor. Está tan claro en el Antiguo Testamento. Les falta que le coloquen, aunque les voy a indicar una vez que sí lo colocan. Pero avancemos un poco. Esto sí. Salmo 118. Si tienen la palabra, hermano, si tienen la palabra, busquen Salmo 118. Este es un salmo precioso. En un tiempo más está conmemorando, ¿cierto?, la época de la Pascua. Y hemos sido llevados en una palabra, ¿cierto?, de la del hombre del cántaro. Sigue el hombre del cántaro, que te va a indicar la casa donde se va a celebrar, ¿cierto?, la Pascua. Ellos van, se celebra 118. Y dicen,
hay autores que dicen que después que hubieron celebrado la Pascua, ellos salieron del lugar y cantaron el himno. Hay de hecho uno de los evangelios que dice, entonaron el himno y se fueron al Monte de los Olivos, ¿cierto? Y ese himno, cuando uno lo busca, es este Salmo 118. Miren lo que cantaban. Jesucristo yendo a la cruz, yendo al huerto de los olivos, pero él sabía que después de eso venía la cruz. Y dice, qué tremendo, alabad a Dios porque Él es bueno. Él sabe que va a ir a morir y está diciendo Él es bueno. Fíjense en el versículo 20. Versículo 20. Esta es la puerta de Jehová, lo está diciendo Jesús. Es como si dijera, yo soy Jesucristo indicándose a sí mismo. Esta es la puerta de Jehová y por ella entrarán los justos. ¿Se fijan? Está proclamando su nombre. Esta es una proclamación apostólica donde Dios mismo está proclamando su nombre. ¿Se acuerdan lo de que hablábamos en la cápsula el año pasado? El Dios mismo diciendo, Dios grande, misericordioso. Es lo mismo, solo que acá encarnado. Dice, yo soy, esta es la puerta, mírenme a mí. Me fuiste, versículo siguiente, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Y cuando buscamos la raíz de salvación es Yeshua. Me fuiste por Yeshua. Jesús diciendo, presentándose en el Antiguo Testamento con su propio nombre. Y enseguida, 22, la piedra, Eben, sigue hablando del mismo, que desecharon los edificadores toda su vida encarnada en la tierra. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Declara, ¿cierto?, lo que pasa a ser en la glorificación. Él habla de sí y lo canta. Les dejo para que es maravilloso este Salmo 118. Y el pensar que él estaba cantando, alabad a Dios porque para siempre es su misericordia, cuando en unas horas más una espada iba a atravesar su corazón y sus manos iban a ser horadadas, iba a entregar su vida, porque para siempre es su misericordia con nosotros, porque Él iba a cargar todo el peso. Aleluya, aleluya al Señor, porque Él es bueno. Y fíjense, no puedo pasar esto. 118, 26, lo que tiene en la palabra, dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Jehová es Dios, versículo 27, y nos ha dado luz. Y se sigue presentando Jesús. Mi Dios eres tú y yo te alabaré y te exaltaré. Voy a la cruz a exaltarte. Voy a la cruz a derramar mi vida. Te voy a alabar incluso en el quebrantamiento. Oh, qué grande es nuestro Señor. En el Antiguo Testamento hay tantas visiones de Jesucristo como la roca, Eben. En Isaías 28, 16, el profeta Isaías hablando, ¿cierto?, de esta piedra, ya como Eben, ¿cierto?, la que fue tomada de la roca, dice que he puesto en Sión, Dios hablando, como fundamento, como cimiento, en Sión, he puesto en Sión como fundamento, la misma figura que hemos estado hablando y cantando, una piedra, fíjense cómo la describe, es angular, en la cabeza del ángulo, es preciosa, es probada, porque Él fue probado en todo, y es de cimiento estable. Así describe, es Jesucristo. Hermano, véanlo entre las líneas del Antiguo Testamento, entre esos 66 libros, claramente en Daniel 2, 31 al 35, que lo hemos repetido tantas veces, ¿cierto? La piedra que fue cortada no con mano de hombre y que dio contra los pies de la estatua, esos pies en parte hierro y en parte barro cocido, y la desmenuzó. Porque la estatua osó, ¿cierto?, enfrentarse y le cayó encima la piedra y la desmenuzó, porque sabemos que solamente hay dos posiciones. Y todos los reinos de la tierra, Roma, Persia, Grecia, Babilonia, todo desmenuzado por la piedra. Por la piedra, Eben, Jesucristo, la piedra, que es preciosa la piedra. Zacarías, hablando en capítulo 3, 8 y 9, dice, esta piedra qué hermoso, dice, sobre esta única piedra,
Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Podríamos seguir. Pero tenemos que irnos al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? En el Antiguo teníamos 2 expresiones: sur, para el macizo rocoso, para la roca que es Dios, y Eben, como para la piedra que fue cortada, no con mano de hombre, Cristo. En el Nuevo Testamento también existen estas 2 acepciones. Roca, como ahora volvemos, macizo rocoso, y corresponde al Strong Petra, H4073. Es una peña. Es la misma idea que en el Antiguo Testamento se decía con sur, la misma. Fíjense cómo lo define Vine. Dice, es una masa de roca. Por eso les puse esa foto del... sigamos, porque nos vamos muy para atrás. Primera de Corintios, esto es precioso, 10:4, hablando del viaje, ¿cierto?, del pueblo de Israel por el desierto, dice: todos los que pasaron ese viaje bebieron de la bebida espiritual porque bebían de la roca, Petra, bebían de la roca. ¿Se acuerdan los episodios en el desierto? Háblale a la roca, le decían, para que te dé agua. El pueblo bebió de la roca, Petra. Pero es maravilloso porque dice que esta roca espiritual los seguía. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? No es un monte, no es el Cerro San Cristóbal, es un macizo rocoso que los seguía. Y ellos no se daban cuenta. ¿Pero acaso no nos ha pasado a nosotros? Pero es que a mí todo me resulta tan bien. Debe ser que, como yo soy tan buena gente, y no te das cuenta que tienes el macizo rocoso siguiéndote por pura misericordia, ¿cierto? Que le achunté con este negocio. No, hermano, no le achuntaste con el negocio. Dios te estaba dando agua en lo natural y en lo espiritual. Fíjense, ¿y por qué digo que es Cristo? Porque dice 1 Corintios 10:4, la roca era Cristo. Ninguna duda, la roca espiritual que los seguía. Jesús estaba en el Antiguo Testamento, claro que estaba. La roca espiritual que los seguía, a esa que en un momento de desalineamiento Moisés golpea, y ahora entendemos por qué es destituido, porque tú no la puedes dar de porrazo a Jesús. Esa roca de la que bebieron era Cristo. Estamos hablando de la roca. Estamos entendiendo, hermano, lo que es la roca. Pero así como existe un símil para Sur del Antiguo Testamento, que es Petra, también existe un símil para la piedra que es cortada. Como antes era Eben, en el Nuevo Testamento en griego es litos o litsos. Es una piedra y se utiliza, tiene las mismas acepciones. Y lo vemos en el Nuevo Testamento en diversos versículos, hermanos. En Romanos, diciendo esto: pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Fíjense que están las dos posiciones. Piedra, litsos, lo pequeño que te hace tropezar, entre comillas, pequeño, porque tú tropiezas pero caes encima, quebrantado. O roca que te hace caer y te muele. Pedro también nos dice que nos acerquemos a Él porque Él es la piedra, es la litos, pero es la litos viva, que fue desechado por los edificadores, pero para Dios es preciosa. Me pregunto muchas veces si esto a nosotros lo alcanzamos a entender, si nosotros quizás hemos desechado la piedra en nuestra vida. Tenemos que ser sinceros, hermanos. No estamos solo aprendiendo versículos de que cuándo es litos, cuándo es Eben, cuándo es Sur. Resulta que nosotros lo hemos desechado. Lo hemos desechado tantas veces en nuestra vida. Los jóvenes, cuando elegimos qué estudiar, ¿fue Él? ¿Nos guió a Él? Cuando nos buscamos una esposa, un esposo, ¿fue Él o fue nuestro corazón? ¿O fue que estaba tan linda? ¿Es que estaba tan guapo? ¿Cierto? ¿Es que fue el único que me pescó? No, ¿cierto? No sé, hermano, hemos desechado la roca.
Hermano, eso no me lo reveló carne ni sangre. Pero lo hemos desechado. Y cuando desechamos la roca, lo que construyamos, hermano, va a ser desmenuzado. Y debemos entender que ese desmenuzamiento no es porque Dios te odie. Es porque ¿de qué sirve que sigamos construyendo eso si no tiene sustento para soportar la gloria? ¿Sabe que por eso la generación terminó siendo destituida y quedó en el desierto? Porque no era capaz de ver a Jesucristo que estaba ahí mismo dándoles agua. Ni siquiera con toda la gloria y con todo lo hermoso. Y yo no le llego ni a los pies, que era Moisés, espiritualmente hablando. ¿Cierto? Hablamos con distancia, o sea, con respeto. Han sido gente de Dios tremenda. Pero cuando no vemos a Jesucristo en lo que vivimos, solo porque estamos siendo conmovidos, solo porque la situación es difícil, es grande la ceguera y es grande el velo, y el Señor quiere que salga de nosotros y que veamos a la piedra, porque toda la Escritura nos habla de la piedra. Y aún en el Antiguo Testamento está la figura de Cristo. Fíjate que en Apocalipsis dice que su aspecto en la ciudad celestial es semejante a piedra y que su fulgor era como de piedra preciosa. Hay una tercero que entra a esta comparecencia al momento de cimentarse la piedra. Fíjate que ni siquiera hemos hablado de la sobreedificación. Recién hablamos del Padre como manifestación, partiendo de la piedra, del Hijo, que es claramente la piedra, porque tenemos versículos que nos dicen claramente, Él es la piedra, ¿cierto? Pero también hay una participación. Sin el Espíritu Santo jamás vamos a verlo, aunque lo tengamos aquí al frente nuestro. Y no es que el Espíritu Santo sea la piedra, aunque en mi interior yo creo que sí, es la revelación del Espíritu Santo. La revelación que trae Él y que nos muestra a Jesús como la piedra. Esa es la roca. Estos montes son reales, hermano, se llaman una montaña arcoíris. En Mateo, en el conocidísimo pasaje de Mateo 16, del 13 al 28, están, ¿cierto?, Jesús preguntándole a sus discípulos, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? Y lo sabemos. Uno dice, no, uno es Elías, otro, ¿cierto? ¿Y tú quién dices? Y Pedro le contesta, Pedro, ¿cierto?, el que contesta rápido, le lanza una piedra, no, le lanza esta revelación y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios sabe que eso no se lo pudo decir nadie. Y yo creo que a Él no le sorprendía a nadie, Él lo sabía todo, pero que realmente tuvo que haber un gozo en el Señor. Eso no te lo reveló carne ni sangre, eso te lo dijo mi Padre. Y dice, sobre esta piedra, no sobre ti, Pedro, porque tu nombre, Pedro, es Petros, que es un guijarro, algo que se suelta, algo que es móvil. Sobre esta Petra, ¿cuál es la Petra? Lo sabemos, la revelación, tú eres el Hijo. Sobre esa piedra, sobre esa Petra voy a edificar mi iglesia. Por eso es que formamos parte de la iglesia. Cada vez que el Señor nos llama, ¿cierto?, y nos muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo mismo que le mostró a Pedro, entonces pasamos a formar parte de la edificación de la iglesia. Él se edifica sobre la revelación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Jesús hablando de Él antes de ascender, dice que cuando Él venga nos va a guiar a toda verdad. Y dice, tomará lo mío y te lo hará saber. Te va a revelar que yo soy tu hijo, que yo soy hijo de Dios. Te lo va a revelar, te lo tiene que revelar en tu trabajo, te lo tiene que revelar en tu ejercicio como madre, te lo tiene que revelar, ¿cierto?, en tu trabajo como esposa, en tu llamamiento ministerial, en todo aspecto, en el negocio, en la inversión de los recursos, en tus sentimientos, en todo lo que se te ocurra edificar. La guía mostrando dónde está el Hijo y si está el Hijo o no. El único que te lo revela es el Espíritu Santo. Él tomará lo mío. ¿Está cimentado Cristo en mí o no? Y no estoy hablando si eres salvo o no. No estoy hablando de eso, estoy hablando si el cimiento de Cristo está
en cada construcción. Hoy día el Señor nos está preguntando eso, si se dan cuenta. ¿Está en nuestra vida? ¿Está en nuestro trabajo? Porque el problema es que desechamos la roca, sabiendo quién es Dios. Lo desechamos. Hablábamos hace un rato atrás, sabiendo que si lo desechamos tarde o temprano se va a venir y nos va a desmenuzar, porque Él no quiere que sigamos edificando un edificio de 10 pisos que al final va a ser peor la caída. Fíjense en esa foto. Es tan mezclada la cosa que tiene ladrillo con adobe. A veces nuestras construcciones son así, ni siquiera roca, le metemos lo que pillamos, ¿cierto? Cualquier escombro lo metemos en la construcción, total, arriba le ponemos, ¿cierto? Becrón, le vamos a poner una palmeta, así nadie se va a dar cuenta. No, por fuera, pero el Señor lo ve todo. Y otra cosa es la estabilidad. Imagínense que en esta losa los constructores hubieran puesto materiales distintos. Aquí le pusieron arenita, acá piedra, un poco estabilizado por allá, unos troncos, unos guijarros, una roca por allá y hay un hoyo por el lado allá. Y luego becrón y le pusimos la porcelanato, ¿cierto? Díganme, ¿esta losa resiste peso? Va a empezar, como decimos, a hacer agua. No va a resistir el peso y tarde o temprano se va a empezar a levantar por unas partes o a hacerse unos forados. Hay una señora aquí que está normal que se le hizo un forado, ¿cierto? En su casa. Eso no está hablando del Señor, de cómo son los cimientos. Y el Señor me mostraba, sí, nosotros entendemos que Dios es la piedra. Después de toda esta predicación, entendemos que Dios es la piedra. Fíjate lo que dice, pueden existir otras piedras. Y esas otras piedras la palabra también le llama piedra. Esto es interesante. Porque también te proporcionan cierto nivel de estabilidad. Pero no es Cristo. Deuteronomio dice, su piedra no es como la nuestra. Su roca no es como nuestra roca. Esas otras rocas que no son Cristo pretenden ocupar el lugar de Cristo, pero no son capaces de dar la estabilidad que Cristo. Y el Señor nos hace una tremenda advertencia en Éxodo 25. Si me vas a hacer altar, si tu vida va a ser altar, fíjate lo que dice, con piedras, no las labres como de cantería, porque entonces lo profanarás. Y dice, ¿qué tincado el Señor? No. Si Dios es la piedra, no le puedes meter mano a Dios. No puedes empezar a acomodar el Evangelio ni los conceptos de Dios como a nosotros nos acomode. El diezmo, pero en cuotas. ¿Cierto? La santidad total igual, nos vamos a casar. Entonces, ¿cuál es el problema de tener relaciones sexuales si usamos preservativo? Nadie lo va a saber. Has labrado la piedra. Has labrado la piedra. El Señor es... ¿Hemos labrado la piedra? Yo pensaba en estas dos. Hay tanto, el Señor me indicó que hay que tener cuidado en estos últimos tiempos. Se van a levantar doctrinas que no solo van a levantar la piedra, van a levantar la piedra y algo más para engañarnos. Pero fíjate, quiero haber puesto la imagen del cimiento rocoso que es Dios Padre, que admite solamente una sola edificación, porque hay un solo mediador que es Cristo, la piedra. Sobre eso podemos empezar a sobrecimentar con doctrinas, cierto querigma, didaqué, y edificamos distintas áreas de nuestra vida. Pero si nosotros, aún a nivel de sobrecimentación, a nivel de doctrina, ya no estoy hablando, porque podemos haber tenido la piedra que es Cristo, pero si le empezamos a meter las doctrinas erradas, también se nos va a caer la edificación. Esas doctrinas erradas puede que intenten incluso sacar la piedra. Hay doctrinas como el actual movimiento judaizante, lo voy a decir. Movimiento judaizante, que no es solo Cristo, ya no lo puedes llamar Cristo, es Yeshua HaMashiach. Y además de eso, porque el nombre de Cristo no es Jesús, es Yeshua HaMashiach. Tienes que circuncidarte, tienes que usar talit, tienes que, no culto domingo, no, sábado, porque el sábado es el día del Señor.
y te empiezan a llevar de una forma judaizante, poniéndote pesos que Jesús jamás quiso que llevaras. Están labrando la piedra. Están osando meter mano. ¿No se dan cuenta de lo que le pasó a Moisés? Tocar la roca, golpear la roca y posicionarla como tu altar. Hubo una tremenda discusión entre los apóstoles, ¿cierto? Pedro siendo reprendido por Pablo, diciendo por qué era de reprender. En un momento comía y se sentaba con aquellos que no eran de la circuncisión y después le hacía el quite. Cuando vinieron los legalistas a decir, no, para que ellos sean salvos tienen que circuncidarse. No es lo mismo, aprovechándose del amor que tenemos por el pueblo judío, porque lo amamos, ¿cierto? Nos tratan de imponer requisitos, conductas y acciones que Jesús no nos impuso. Nosotros honramos las fiestas del Señor porque son del Señor, pero jamás te vamos a decir que tienes que celebrarlo con rito, porque ni usted ni yo, salvo la pastora Marlene, tiene ascendencia judía, al menos que lo sepamos, ¿cierto? Amamos al pueblo judío, pero son nuestros hermanos, somos parte del mismo olivo. Ellos están endurecidos, dice la palabra, en este tiempo, hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces ellos van a ingresar. En el Apocalipsis se habla de 144,000 que van a ser de las naciones, de las tribus de Israel, que van a predicar a Jesucristo. Pero su tiempo como nación todavía no ha llegado. Este es el tiempo, aunque muchos están siendo salvados en Cristo, porque Dios aún tiene misericordia, ¿cierto? Pero no venga usted a caer en esos engaños. La piedra es sola. Cuando el pueblo desechó la piedra en Génesis 11, se empezó a construir sus torres de Babel. Y desechó, y fue terrible. ¿Se fijan la ofensa a Dios? No nos sirves tú, no nos sirve la piedra, nos vamos a hacer nuestras propias piedras. Hagamos ladrillo y cosámoslo. Y pongámosle asfalto así, bien negrito la cosa, en vez de mezcla. El Señor la aborreció y la destruyó. No nos labremos la piedra. No contaminemos la pureza de la doctrina de Cristo. Él es nuestra roca de salvación. Pensaba otra cosa más. ¿Por qué es tan aborrecible para el Señor el culto a Baal? En Jeremías se nos dice, Jeremías 3:9, ustedes adulteraron con la piedra y con el leño. El leño hace alusión a Astarte, porque se hacían esculturas de Astarte, de Ishtar, ¿cierto?, de Afrodita, hechas de madera, pero se hacían figuras de Baal con conformaciones rocosas, con piedra. ¿Te fijas? Una deidad masculina de piedra, con piedra labrada, queriendo tomar, en la figura masculina, queriendo tomar la posición de Dios. Aborrecible. Y por eso es que Dios dice, ustedes adulteraron, me traicionaron. No podemos labrar la piedra. Si queremos ser altar, tenemos que examinar. Quizás tengamos algunas piedras medias labradas, porque no nos gustaba mucho, porque como que raspaban esa punta, entonces agarramos la lija y la empezamos a pulir, ¿cierto? Porque a mí no me gusta este discipulado, entonces voy a llamar y voy a decir, no, o sea que debo hacer una diligencia, hoy día no me puedo conectar, y labramos la piedra, así, no, ahora que puedo venir al culto, no, de mi casa nomás, ustedes no, porque está lejos, ¿cierto? Acomodamos el Evangelio, labramos. Tenemos que examinar si tenemos, fíjense, ya no solo otras piedras, si tenemos piedra que ha sido labrada, tendremos a Jesucristo con unos golpes de martillo en nuestra vida, también es aborrecible. Por eso es que el Señor está hablando de querigma, entendamos, por eso es que el Señor en este tiempo va a hablar, pero solo como anunciación, decía el pastor ayer, solo como anunciación. Porque Él quiere mostrarse a sí mismo como la proclamación, ¿cierto? Estoy tratando de dar un resumen de esto que tan grande daría para tantas prédicas, de una proclamación apostólica de quién es Cristo, que en realidad es Cristo predicándose a sí mismo, como pasó en el Salmo 118, hablándonos de su carácter como Dios en cada una.
de estas revelaciones, sigan al hombre del cántaro, al que lleva las aguas, los va a conducir al aposento alto, a un lugar de mayor altura, donde van a tener acceso a más revelaciones, pero no es por comezón de oír. Cada revelación que recibas del Señor te va a demandar una respuesta en tu vida, porque después quede expuesto a una luz, y quizás por eso, hermano, no tenemos tanta revelación como quisiéramos, porque la que nos ha mandado el Señor no la hemos sabido administrar, la hemos acumulado. Otro volumen a la biblioteca de la sabiduría de Jimena, o su nombre, ponga su nombre, ¿cierto? Y acumulamos volumen 1, 2, 3, en los tiempos antiguos. ¿Y cómo se dirá en arameo? Y empezamos, y el Señor dice: practícalo, deja de mentir, congrégate, perdona a tu papá aunque nunca te haya pedido perdón, porque dentro de las enseñanzas de Jesús, y esto daría para muchas predicaciones más, si empezamos con la didaquia, ¿cierto? Con la doctrina de la fe que se vive y que se imparte, porque Jesús le decía a sus discípulos: ¿oíste que fue dicho? Y después decía: pero yo os digo, y te la revelaba. Realmente quería decir eso que dijo en figura y sombra la ley, te la venía a revelar. Léanse los evangelios, vez tras vez, didaque, ¿cierto? Sermón del monte, didaque, bienaventurado, cosas que parecen locura. Son bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir heredad. Son bienaventurados, ¿cierto?, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay otra que dice: los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa es estamos llenos de sobrecimentación que Dios quiere poner en nosotros. Pero creo que ni siquiera hemos comenzado a ver la riqueza del querigma de Dios en nosotros. Dios quiere construir un edificio, quiere levantar una generación, pero esta cuestión no es espontánea. Aunque la palabra dice que Él puede hacer nacer una nación en un día, lo estamos proclamando. Pero hay una parte que a nosotros nos corresponde. Yo te pregunto, lo que se expone acá, tú en la semana le echas una revisada, tú en la semana te pones frente al espejo, yo en la semana lo hago y me mido en la luz de esa palabra. Caemos humillados ante la roca que es esa palabra revelada, porque Jesucristo es el lobo. O seguimos acumulando impulso para que venga la roca de vuelta y nos demuela la edificación que hacemos sin Él. Somos responsables de lo que escuchamos, hermano. Mire, corté esto de una reunión. Estos eran los folletos que antes teníamos para la reunión de la visión. Porque también conocen ustedes lo que se llama declaración de fe y de principios en las iglesias generales. Creemos en esto. Esto, hermanos, tiene como de años, ¿cierto, pastor? Pero en realidad sí creemos en esto. Esto forma también parte de esta doctrina de las bases. Creemos que Dios se manifiesta en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Él murió y resucitó al 3er día. Pero cada una de estas cosas tiene tanta riqueza. ¿Está todo eso posicionado? Cristo no es solo Cristo, es un monte que lo tiene que llenar todo. Es tanta riqueza en el Señor. Estamos como con la hora encima, pero el Señor nos ha dicho: examinemos qué rocas se pusieron de cimiento en nuestras edificaciones. Y hay múltiples cimientos en nuestras edificaciones. Podríamos, sí, ya, vamos a salvar el hecho que somos hijos de Dios. Supongamos que tenemos la roca. Vamos a hablar de los sobrecimientos. Hay cimientos, no sé cómo estamos con la hora, pastor. Hay cimientos que se han puesto a nivel consciente. Hay cimientos que se han puesto a nivel inconsciente. Hay múltiples, a nivel territorial, a nivel epigenético, a nivel generacional. Hay muchos cimientos que tienen que ser examinados a la luz de la roca. Es gigante. Cimientos inconscientes. Conversábamos esto con el pastor el otro día. Pedro, en la noche, ¿cierto? Yo, aunque todos te nieguen, que esta manga de mentirosos y cobardes te nieguen, este mechito hasta la muerte, ¿cierto? Y sabes, hermana, él no se estaba tirando las partes.
Él no estaba queriendo encubrirse al Señor. Él realmente creía en ese momento que iba a poner pecho a las balas y se iba a ir con Jesús. Realmente lo creía. No sabía la sangre que estaba por dentro. No sabía el cimiento ni la roca de esa parte de su vida que antes, como hombre violento, posicionó tantas veces en su vida, que en algún momento, en ese momento, más temprano que tarde, iban a mostrar una reacción de temor y lo iban a hacer huir y negar a Jesús teniéndolo tan cerca. Pero él no creía, no veía ese cimiento, porque el cimiento es inconsciente. ¿Te ha pasado que de repente tú dices, pero sí, ¿por qué estoy haciendo eso? Pablo dice, lo que no quiero, eso hago. No te estoy hablando de alguien que planea pecar. Estoy hablando de como que surge una raíz, como que se manifiesta un cimiento que estaba escondido. Pero el Señor no podemos contarle nada al Señor si Él dice que no puede haber otro cimiento y que se va a manifestar. Lo va a declarar, Jesús lo va a declarar. Tú has venido a la luz de Jesús, Él va a declararte. Y en esto puedes estar confiado, Él te va a mostrar estos cimientos. No te los va a esconder, no, a ti no te los muestro, porque no eres suficientemente sano. El Señor te lo va a mostrar. El día que es Cristo te los va a declarar. Lo que pasa, y oremos por esto, cuando el Señor nos muestra estas cosas, que nuestro corazón se permanezca firme en Él, que no nos alejemos. Cuando veamos esto, que no es lindo y que el Señor nos va a mostrar, porque estamos en un tiempo de limpieza, me decía ayer el Señor, estamos en un tiempo de limpieza. El regreso del Señor es pronto. Pero necesitamos tener un corazón que se exponga voluntariamente a la luz del Señor. Y este ejemplo que ustedes han leído tantas veces de David, ¿cierto? En 2 de Samuel 12, del 5 al 23, siendo acusado por Natán, porque se metió con la mujer de Urías, ¿cierto? Concibió e hizo el plan para que Urías muriera, para que se encubriera esto. Y es tremendo en este pasaje, cuando el Señor lo confronta, ni una vez ve usted a David diciendo, pero es que, no, calladito. A veces pensamos que fue inmediato, pero eso debe haber sido para alguien que buscaba agradar a Dios. Tremendo, demoledor, que llega un momento en que dice, yo pequé. Y empieza a pedir misericordia. Ahí empieza, ¿cierto? Porque el Señor le dice, tu hijo que has engendrado en ese pecado va a morir. Y empieza a pedir misericordia. Él clama misericordia cuando el niño finalmente muere, porque tenemos a un Dios inconmovible. No porque no se conmueva, sino porque Dios es recto. Cuando muere, dice que Él se cambió de ropa, Él se bañó, se lavó y fue al templo y adoró. Ese es el corazón de David. Ese es el verdadero corazón de David. Alguien que se pone al examen, alguien que cuando Dios te está hablando no dice, pero es que él me pegó, ese me engañó, ese se fue con mi mujer, pero es que mi padre y mi madre, que me heredaron puras deudas. No, ese no es el corazón de David. David dice porque al final es el Espíritu Santo el que te lo muestra. Tú tienes razón. Y llega a decir en el 139, examíname Dios y conoce si hay en mí camino de perversidad. Ese es el corazón de David, conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Porque la piedra, Jesucristo, el Cordero, el día 10º de la Pascua, era apartado para ser examinado. Del 10 al 14 de Nisan hasta la Pascua, era examinado por todas partes. A Jesucristo no le molesta que lo examinen, que Dios lo examine. Y en el Salmo 51, Él dice, yo reconozco mis rebeliones. Y viene después, más adelante, en el mismo Salmo 51, cuando Dios te trae la revelación, no solo que lo hiciste mal, sino el por qué te muestra la raíz. En pecado me concibió mi madre. El Señor te va a mostrar estos cimientos, te va a mostrar la raíz de estos cimientos, pero tienes que luchar por tener el corazón, porque lo primero que uno quiere hacer siempre es defenderse ante el Señor. No te estoy diciendo ante cualquier que venga el verdulero de la esquina, no te estoy diciendo, el Señor cuando te hable y te muestre su luz, que en esta le hiciste mal, que venga el corazón de David. ¿Es verdad? ¿Es verdad?
yo me arrepiento y voy a clamar por tu misericordia hasta que tú me muestres la raíz. Y la voy a sacar, porque voy a sacar todas esas piedras que no son Cristo de mi vida. Voy a ir en un trabajo que, hermano, es toda la vida, de sacar todas las cosas que están cimentadas, lo que se pueda salvar de eso, y posicionarlo en la base estable que es Cristo y en la roca que es Dios Padre, para que Él sea el fundamento, que Él se transforme en la base de todo nuestro ser. No sé si alcanzamos a ver. Señor me mostraba, digamos, te cuento para rato. El Señor nos está examinando y aunque no nos damos cuenta, la palabra dice que en la tierra, no estoy tomando el versículo 7 que alguna parte de la doctrina lo contravierte y dicen eso fue un agregado de no. Estoy yéndome al versículo 8 de 1 de Juan 5, que dice que hay tres que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Ahora que viene el espíritu, el agua y la sangre. Me sorprendía tanto, hermano, porque dice que estos son testigos, ellos dan testimonio, no de oídas de lo que me dijo el hijo de la vecina que era amigo del hermano del que vio, no, él te dan testimonio de lo que vieron presencial. Y fíjense, este es testimonio de Dios. ¡Qué tremendo! Es Dios dando testimonio a través del espíritu, el agua y la sangre, y testifican acerca de su hijo, testifican acerca de si la roca está posicionada en esa parte de nuestra vida. Y funcionan en instancia judicial que ya no alcanzamos a ver por tiempo, hermano, que es la conciencia, la Santa Cena y así. Pero vamos a dejar estos tres testigos. Hay mucho que examinar. Yo espero que el silencio que estoy escuchando acá sea porque nos estamos examinando y no porque nos estemos quedando dormidos, hermano. Porque realmente el Señor quiere que en este tiempo nosotros miremos nuestro cimiento y todo vuelva a ser reunido en Él. Él planea la reunión de las casas, la reunión de un pueblo, la episinagoge con Él. Pero Él no tiene comunión con otros cimientos que no son Él. La roca firme, eterna, maravillosa. Que nuestra vida demuestre lo que adoramos cantando. Que nuestra vida viva lo que leemos en la palabra, el llamado altísimo. Y usted fue llamado para eso. Usted no es una cosa chica, usted porta la sangre de Cristo. Porta la eternidad, la piedra preciosa, la roca del ángulo. ¿Qué demonio le puede venir a mover la cama y darle miedo si usted está arriba de la roca? Señor, abre nuestros ojos, Señor. Muéstranos, Señor, las edificaciones que hemos hecho, Señor. Y que empiece a venir consuelo, Señor. Yo sentía, Padre, que quizás aquí o en casa hay hermanos que sienten pena por cosas que perdieron en la vida, por cosas que no resultaron, Señor, por planes, por personas que partieron, pero por proyectos que fracasaron, por sueños que nunca se cumplieron. Y te han dicho, ¿por qué pasó esto? Si yo soy tu hija, si yo soy tu hijo, si yo te sirvo, ¿por qué tuve este accidente, Señor? No nos damos cuenta que lo que ha venido ha sido tu luz alumbrando, Señor. Y eso ha hecho que toda la construcción empiece a remecerse para que quede lo inconmovible. Para que veamos, Señor, qué es lo que sustenta cada parte de nuestra vida. Si es la roca, Cristo, ya sea en Él. Ya sea Petra, ya sea Litos, tenga el nombre que tenga, eres tú nuestra roca,
nosotros te lo preguntamos, Espíritu Santo. No solo de la salvación, porque claramente nadie es salvo sino por ti, sino de nuestras edificaciones, Señor. Los que están planeando casarse, Señor. Es Cristo quien los unió. Los que están planeando una empresa, está Cristo ahí. Porque si no van a pasar años de tu vida y se van a perder cuando vengan a ser remecidos. Yo te estoy hablando antes que pase eso, si es que el Señor no regresa antes. Porque Dios no quiere que grande sea la ruina de tu casa. Él quiere que tú seas edificado y sobreedificado. Él quiere que construyas con oro, con piedras preciosas para darle gloria a Dios. Él quiere bendecirte, ¿sabes? Él quiere bendecir tu economía. Pero no va a bendecir esa empresa donde en la base hubo robo, evasión de impuestos, mentira, escrituras falsas donde decían que tú hacías algo que en realidad no hacías. Tu luz nos venga a examinar. Señor, ven y examíname. Dígale usted al Señor, ven y examíname. Yo creo que el Señor te ha estado hablando. Ven, dile tú, ven y examina esta área de mi vida, porque como que me complica. Resulta que nosotros amamos esas áreas, Señor. Pero el cimiento estable dice: no adulteres. Ha adulterado con la piedra y el leño. Pero ¿qué amo a esta persona? La roca no lo permite. Señor, estamos acá. Espíritu Santo, ven y háblale a mis hermanos. Yo no puedo tocar a mis hermanos que están en su casa. Nosotros, nuestro clamor es: ven y transfórmate en el monte que llene toda nuestra tierra, en las generaciones. Señor, no queremos solo hacer actos proféticos levantando una piedra y poniéndole aceite. Queremos levantarte a ti, Jesús, la piedra ungida, como cabeza de nuestras generaciones, Señor, aunque no tengamos hijos, como cabeza de nuestras casas, Señor. Que sean levantados, Señor, de verdad en nuestra vida, Señor, para que cuando estemos ante tu presencia tengamos algo que presentar, que sea puro, Señor, y aprobado, y que escuchemos tus palabras diciendo: buen siervo fiel. Esta congregación te ama, Señor. Esta congregación te honra. Nuestro mayor anhelo eres tú, Señor. Queremos que tú seas establecido como cimiento de toda edificación, Señor, de todo paso que se dé. Padre amado, posiciónate, Señor. Te lo pedimos en el nombre de la roca, el fuerte de Jacob, el nombre